Listo, vamos a detener la transcripción. Bueno, listo, muchachos. Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla. Listo. Por ahora no. En este momento estoy compartiendo, a ver. Allá, ahora sí. ¿Sí? Listo. Bueno, hay un tema importante que tenemos que ver el día de hoy y pues obviamente nos encontramos en la fase de planeación. Nos encontramos en la actividad de proyecto número 3 y algo importante que quiero recalcar es que algunos de los elementos importantes para comprender y trabajar es pues la algoritmia, ¿sí? Algo importante. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando, vamos a tratar de ver unos conceptos, por ejemplo, los conceptos de lo que son las estructuras de control y las estructuras secuenciales. Y ahí, de ahí parte de que nosotros podamos ver unos elementos claves, o digamos que los expertos ya han estudiado cuando, digamos, la programación se vuelve tan extensa y se vuelve compleja, pues hay unas estructuras o unos elementos en la información que podemos utilizar que son los arreglos. Entonces, digamos que en la programación esto juega un papel importante, se aplica para el desarrollo, para la inteligencia artificial y para muchas áreas. Esta actividad de proyecto, que es la actividad de proyecto número 3, inició el día de ayer y finaliza dentro de 2 semanas. ¿Listo? Obviamente hago la aclaración que unas de las actividades estarán solamente abiertas para esta semana. Entonces ya les voy a definir y ya ustedes se van a dar cuenta cuáles van a ser las actividades para esta semana y las que van también para la otra semana. Por eso estamos hablando de la semana 5 y 6 de la actividad de proyecto número 3. ¿Listo? Entonces, las evidencias que tenemos para estas 2 semanas son el foro temático, ¿listo? Que es estructuras de programación, ¿listo? Ya vamos a ver en la guía pues, de qué se trata esta evidencia. Tenemos una evidencia, esta es de evidencia de desempeño. Posiblemente aquí en el foro temático, pues obviamente ya está aperturado, ya se hizo pues la presentación de qué es lo que se debe hacer en este foro. Aquí se van a contestar unas preguntas relacionadas con las estructuras de programación. En la evidencia de producto, la número 2, vamos a hacer un taller, ¿sí? Y pues obviamente el concepto es solucionarlo utilizando un lenguaje de programación. Puede ser PCInt, puede ser Java, puede ser JavaScript. Yo voy a tratar de hacer unos ejemplos para que ustedes entiendan, ¿sí? Cómo podrían ustedes abordar este taller, ¿sí? Y pues como digamos aquí en el taller son varios ejercicios, pues ustedes también a partir del material de formación van a tener también la parte clave ahí para que ustedes puedan aprovechar estos recursos. Y el tema de las estructuras o almacenamiento de memoria hace referencia a la guía número 3. Entonces aquí están las guías, perdón, las evidencias 3 y 4 que están asociadas a el tema de almacenamiento de memoria o estructuras de almacenamiento de memoria. Pues eso es un tema bien importante que ustedes deben, digamos, aprovecharlo. Entonces podemos hacer uno de los ejercicios en PCInt, ¿sí? Utilizando este concepto para que ustedes lo entiendan. Y obviamente, como son 2 evidencias que en este momento estoy mostrando, que para mí son muy similares, entonces yo les voy a recomendar lo siguiente. Estas 2 evidencias, 3 y 2, pues realmente la entrega sería el mismo documento para la evidencia 3 y 4, ¿sí? Obviamente, como es muy similar la evidencia 3 y 4, entonces quiero llegar a un acuerdo con ustedes para poder entregar una sola evidencia o el mismo archivo para las 2 evidencias. ¿Listo? Por favor, me regalan ahí
Ahí entró Javier, Juan Felipe, listo. Creo que alguien tiene la cámara por ahí prendida, no sé. Javier. Listo. Entonces, continuemos. Bueno, del foro temático, digámoslo así, el foro temático, digamos que esta es una de las evidencias. La otra sería la del taller, ¿listo? Pero entonces, por ejemplo, yo de esta presentación tengo como los lugares donde nosotros vamos a acceder a la información. Por ejemplo, en el material de formación, tenemos en el componente formativo, tenemos lo que es la codificación de los algoritmos y tenemos en un ítem lo que son matrices y vectores. Pero entonces también tenemos las estructuras de control, ¿sí? Que son las importantes, estructura de control secuencial, condicional, las de iteración y repetitivas. Entonces aquí hay algo muy importante. También hay unos recursos, unos videotutoriales que yo les voy a compartir esta presentación para que ustedes hagan el respectivo proceso de ir a ver cómo trabajan estas estructuras. Pero entonces, ahora sí, ubiquémonos sobre la guía. ¿Listo? Entonces vengo acá, me paro sobre la parte de el programa de formación, mis cursos. ¿Listo? Y vamos a trabajar. ¿Listo? Bueno, compañeritos. En este caso, pues me encuentro aquí ingresando a la ficha de ATSO a 8:33. Entonces, en este momento les voy a indicar cuál es la idea para trabajar estas evidencias. ¿Listo? Entonces, aquí, fase de planeación, actividad de proyecto número 3, tenemos el material de formación, ¿sí? Entonces, vamos a trabajarlo con análisis y solución de problemas algorítmicos. Este es un material de formación, ¿listo? Y nos devolvemos al material de formación. Aquí tenemos las estructuras, miren, ¿listo? Entonces aquí, por ejemplo, algo interesante que debíamos nosotros, en este caso, digamos, evaluar o estudiar. Entonces, en este caso, vamos a definir esto en el momento tuvo su explicación, ¿sí? Entonces, pues yo siento que si tienen alguna inquietud, solicitud frente al tema de, por ejemplo, contadores es un tema que en la algoritmia nos permite a nosotros utilizar ese tipo de código para poder aprovechar cuando una variable se incrementa o con ella queremos contar. Y otro tema es el de los acumuladores. Digamos que ese tema es bien importante. Me gustaría que de pronto entonces lo miráramos en unos ejercicios, pero entonces, si ustedes se dan cuenta, hay algo clave que son los operadores y la jerarquía. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de los operadores nosotros podemos manipular la información y podemos representar, digamos, dependiendo del signo aritmético, el espacio que podemos manejar y esos operadores y las funciones pueden clasificarse en las siguientes. Tenemos operadores aritméticos, ¿sí? Ojo, ejemplo, suma, multiplicación, división, resta, el operador de asignación, digamos que pues eso es un elemento que nosotros necesitamos trabajar, los alfanuméricos, los relacionales, los lógicos. Entonces, ojo aquí, cuando nosotros trabajamos lo que es la parte de algoritmia, nosotros debemos
ser claros en lo que ustedes deben comenzar a entender. Por ejemplo, de la algoritmia hay que familiarizarse con los elementos que son operadores, en este caso aritméticos, alfanuméricos, relacionales y lógicos. Bueno, ¿y cada uno qué es? Los aritméticos ustedes ya los deben diferenciar o distinguir porque en la matemática básica prácticamente tenemos este concepto, ¿listo? Cuando hablamos de alfanuméricos, estamos trabajando con datos o tipo carácter, llamados letras o cadenas de texto. Digamos que la mayoría de lenguajes de programación admiten, ¿sí?, un operador para concatenar, o sea, hacer una unión de caracteres o cadenas, el mismo texto que estamos hablando acá, ¿listo? Relacionales, ¿listo? Ojo aquí. El tema es que yo a partir de estos operadores o esta jerarquía, bueno, digámoslo así, que es, aquí yo lo que voy a hacer es comparar, ¿listo? Entonces, bueno, esta es información importante, esta es información que ustedes ya saben que la tienen ahí disponible. Yo pienso que ahí es lo importante saber, bueno, y esto ahora cómo yo lo utilizo, ¿sí? Entonces, dentro de la jerarquía, bueno, aquí se habla de la jerarquía y algo muy importante, ¿sí? Hay un orden establecido en esa jerarquía para ejecutar los operadores, ¿listo? Entonces, lo primero que se va a ejecutar cuando hay en una ecuación, en una operación, son los paréntesis, o sea, lo que se ejecuta primero sería lo que está internamente en los paréntesis, ¿sí? Bueno, aquí hay otras jerarquías cuando un número es positivo o negativo, cuando hay un número elevado a una potencia, cuando hay funciones que calculan la raíz cuadrada, ¿sí? Productos, divisiones, ¿sí? Esto es importante. Por ejemplo, cuando hay una operación de sumas y restas, ¿qué primero se realiza? Pues se hace la suma y luego la resta. Luego se hace una concatenación. Bueno, hay que entender cuándo estamos concatenando y cuándo estamos haciendo una suma o una operación aritmética. Eso es muy importante porque a veces este signo se puede, digamos, confundir. ¿Listo? Entonces, a manera de ejemplo, ya vamos a ver cómo es el proceso que tenemos que identificar aquí. La negación, bueno, los operadores relacionales, ¿listo? Los operadores relacionales son esos operadores que me sirven para hacer, para validar, digamos así, o para igualar. En este caso tenemos el operador de asignación, el mayor y el menor, ¿sí? Entonces, esto en la algoritmia es muy importante. Necesito que ustedes me confirmen si referente a lo que estoy mencionando hay alguna pregunta, duda, inquietud. Y si vamos bien hablando de los conceptos, para ahorita pasarnos a algo relacionado como algunos ejercicios, ¿sí? Entonces, me van corrigiendo o me van ustedes mencionando cómo van. Entonces, lo que yo quiero que ustedes identifiquen, por ejemplo, es que en la información, bueno, en la programación, hay que entender estos conceptos como reglas importantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Disculpe, Ujú. la concatenación a qué hace referencia, es que ese no lo tengo, ese no lo ubico. Por ejemplo, cuando tú necesitas que una variable, cuando tú la declaras, se una con un texto. Digamos, por ejemplo, tú sumas dos números Ya. y el resultado de ese número quieres que vaya unido a una cadena de texto. Entonces, la concatenación es después de la cadena de texto colocar el más y el nombre de la variable, del resultado, pues de la suma en este caso. Entonces, por ejemplo, cuando tú quieres imprimir en salida la suma
entonces automáticamente puedes concatenar lo que en la variable se almacenó, el resultado de la suma. ¿Cómo lo haces? Con el signo más después del texto. No sé si me hice entender ahí algo. Si quieres, ahorita lo hacemos en un ejemplo para que quede más claro. Sí, claro, mejor. Le agradezco. Listo, vale, bien. Listo. Obviamente nosotros cuando tenemos que trabajar esas reglas, existen de esos operadores la parte del concepto de los operadores lógicos, los que me permiten a mí en este caso evaluar si una condición o dos expresiones de tipo, pues no sé si ambas son verdaderas, pues dependiendo del operador, si yo tengo y o si yo tengo o, pues me va a dar verdadero o falso. Entonces aquí es importante que entendamos que los operadores lógicos son claves para poder determinar si una expresión me da verdadero o falso. ¿Listo? Bueno, este es un ejemplo donde se explica esa importancia de esas reglas. Por ejemplo, si estoy sumando 7 más 8, pues ahí ya estoy pues analizando que siempre el resultado va a ser así. Pero si hay una expresión de esta forma, no sé si la alcanzan a analizar. A ver aquí, lupa. Lupa, listo. Miren aquí. Miren, acá ya esta expresión ya tiene una consideración importante. Entonces, pregunta, ¿listo? ¿Qué es lo primero que evalúa? ¿Qué es lo primero que se evalúa en esta expresión? Entonces, por ejemplo, 2 más 15 por 16 más 3 al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una expresión que realmente es grandecita. En este caso, entonces, según las reglas de los operadores, ¿cuál de estas operaciones se ejecutan primero entre los dos números al lado del operador? Esa es una pregunta puntual. A ver, ¿quién me dice? Miren, de ahí para allá hay muchísimas. A ver, dame la lupa. Vamos aquí un zoom, a ver, eso. Bueno, entonces miren, si ustedes se dan cuenta en la tablita, la categoría, entonces comienza, la expresión 3 al cuadrado es la operación 1, ¿sí? Es la primera, ¿sí? Bueno, luego hay un paréntesis, Las ¿sí? potencias, sí, señor. Primero, pues Sí, lo que sí. está en paréntesis y pues después de ello ya comienza uno con las potencias, que es lo primero en Las, las categorías, en la ok, jerarquía, mejor dicho. muy bien. Entonces, mire que ya, si nosotros vamos desglosando esa ecuación, entonces, por ejemplo, 3 a la 2 me dio 9, ¿sí? Entonces, quedaría la siguiente expresión, 2 más 15 por 16 más, bueno, entonces aquí ya se están dando cuenta que en la secuencia lo que se va ejecutando ya es la multiplicación después de las potencias y por último sería, lo finalizamos con la suma, ¿listo? Y obviamente ya se resuelve el paréntesis, ya aparece una división, pero entonces ese resultado de la suma tiene al lado de ella pues una división y el número 5. Lo primero que se haría en este caso es la división y luego finalizamos sumando el número 5. Y este sería el resultado final. ¿Listo? Bueno, digamos que esto ustedes pues yo creo que ya lo han trabajado en algunas cosas y aquí es la parte importante. ¿Listo? Aquí donde se habla de lo que son las estructuras de control. De hecho, hoy, bueno, a partir de ayer,
el foro tiene una consigna para resolver algunas inquietudes. Vamos a ver por aquí la evidencia. Ajá, miren, foro temático. Estructuras estructuras de programación. Bueno, teniendo en cuenta las diferentes estructuras de control y su respectiva forma de representación en diagrama de flujo y pseudocódigo, digamos que el material, además de que me dice, bueno, esta estructura de control tiene esta representación de diagrama de flujos. ¿Listo? Pero también podemos ver la parte de pseudocódigo. Miren aquí, diagrama secuencial, esta estructura de control. ¿Listo? Y este sería el pseudocódigo. ¿Listo? Entonces, esta sería la primera estructura de control. ¿Listo? ¿Cómo se llama? Secuencial. ¿Qué pide aquí el algoritmo? Dice, calcular el área de un triángulo. Entonces, hay un tema relacionado con en diagrama de flujo. Entonces, declaramos que un divisor, la base, la altura, el área, ¿sí? Llamémoslo así. Siempre la fórmula es base por altura sobre 2, ¿listo? Entonces, se asigna a esa variable el divisor, ¿listo? Se declara, o bueno, se ingresa, por ejemplo, la base y la altura, ¿sí? Y se hace la operación matemática, ¿sí? Que es el área es la base por altura sobre, aquí faltaría el divisor, no sé si aquí no se está viendo, es porque estoy, no, sí, aquí está. Hay que tener cuidado porque entonces, bueno. Entonces aquí muy fácilmente podemos ir a... Hagámoslo rápido y empecé. Listo, entonces aquí. Calcular área. Miren que yo el nombre acá arriba lo utilizo utilizando, bueno, lo asigno utilizando como nomenclatura camel case, llamémoslo de esa forma. Uy, perdón. Listo, entonces, ¿qué es nomenclatura camel case? La primera palabra inicia con minúscula y si le continúa otra, pues mayúscula. No sé si ahí me hice entender. O sea, la primera palabra minúscula. Bueno, la primera palabra con minúscula. No dejamos ningún espacio. Sí, la segunda con mayúscula. No dejamos ningún espacio y pues antes se utilizaba ¿Guión guión al bajo? piso. Sí, guión al piso. Ajá, guión bajo. Pero pues ya no se utiliza es así. ¿Listo? Esa es como recomendación estándar para trabajar. Listo, entonces, bueno, tenemos que aquí, cuando yo abrí PCIN, ¿qué pasa? Tengo el área de trabajo disponible para mí. Entonces, esta parte del área de trabajo, ustedes ya la entienden, que yo les compartí, pero si yo quiero ver los comandos, entonces, listo. Que necesito definir 3 variables. Listo. Definir 3 variables. Una que se llama divisor, creo que se llama. ¿Sí? Y es, ¿de qué? Es entero. ¿Sí? Definir como entero. Listo. Algo importante. Cuando yo defino una variable, lo tengo que hacer en PCIN de esta forma. ¿Listo? Y ahorita vamos a ver cómo lo hacemos en JavaScript. Digamos que es otra forma para trabajar y realmente ustedes van a ver el resultado. Entonces, si ya tengo aquí el divisor, pues obviamente me faltan otras variables que son muy importantes. Pero esas variables son un tipo de dato diferente. ¿Listo? El tipo de dato diferente es porque yo puedo primeramente hacer operaciones
aritméticas y cuando sé que voy a hacer, por ejemplo, división, en este caso yo sé que calcular el área ¿de qué? ¿De un qué? De un triángulo, ¿sí? Eso, de un triángulo. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo colocar triángulo. ¿Listo? Me hizo falta. ¿Listo? Calcular el área de un triángulo. Sé que para hacer este ejercicio tengo que definir un valor como entero, pero también tengo que definir otros. Definir como. Entonces, ¿qué voy a definir? Bueno, donde se va a calcular el área, o sea, el resultado donde va a estar el área, puedo colocar aquí coma, la altura, ¿sí? Y la altura y la base, ¿listo? Entonces, en este caso, son tres variables que tienen el mismo tipo de dato. Entonces, como real, ¿listo? ¿Qué fue lo que hice? Entonces, he declarado 4 variables, perdón, ya, he definido 4 variables, ¿sí? Cada una como un tipo de dato al que corresponde, llamémoslo así, ¿listo? Algo importante, cuando estoy declarando las variables, yo, por ejemplo, coloco o las declaro la primera palabra en minúscula. Pero, por ejemplo, yo puedo haber colocado aquí resultado o resultado área. Entonces miren que aquí, esta es una forma de yo declarar. Aquí voy a almacenar el resultado, perdón, resultado de lo que se calcula, en este caso, para calcular el área del triángulo. Entonces aquí como voy a almacenar el resultado, yo pude haber declarado esta variable de esta forma. Cuando yo digo, bueno, es que solamente necesito es una sola así como donde va a calcular donde va a almacenar el resultado, entonces coloco área y la coloco en minúscula. Lo mismo altura, base, bueno, etcétera. Chicos, hasta ahí he sido claro, ¿me están entendiendo? ¿Tienen alguna duda, inquietud, pregunta, solicitud? ¿Me regalan, por favor, una reacción si todo va bien? ¿O tienen alguna pregunta? Bueno, muchachos, otra pregunta. Yo quiero conocer a ustedes cómo están viendo en este momento esta clase. ¿Lo están haciendo por celular o tienen su propio computador para estar de pronto tratando de hacer el ejercicio? Yo Alejandro, sí del cuénteme. computador. Fabián, Alejandro. ¿Y Alejandro Cruz? Soy yo, pero estoy en el celular. Vale, listo. ¿Y Javier? Juan Felipe, ¿tú estás trabajando desde un computador o...? Bueno, entonces Alejandro tiene ventaja porque está viendo el celular, está viendo el portátil. Yo ando en el celular. Bueno, ese es un tema interesante, Juan Felipe. Yo sé que tú eres, yo sé, la pregunta es, ¿pasa muy a menudo que estés en el celular viendo las clases o realmente tienes algún inconveniente con equipo? Lo digo porque de pronto a la hora de hacer el trabajo o los trabajos o los algoritmos, ahí la recomendación es que ustedes pues tengan o sus propios equipos o que tengan también en un celular instalado un editor de código. Bueno, listo. No pasa muy a menudo. Listo. Sí, esa es la recomendación. Y el compañero Javier, ¿qué me responde? Javier, ¿estás ahí?
Ah, listo, desde el compu. Vale, me parece bien. Sí, ya no importa. Es que lo que pasa es que en la programación se facilita mucho más si uno trabaja desde un computador. Aunque hay ya aplicaciones para poder trabajar algunos recursos en internet, bueno, a través de las aplicaciones. PS Code tiene una versión móvil. PC Code se llama o PCInt o PCInt. No, Visual Studio Code. Ah, ya, correcto. Entonces sí podemos trabajar en JavaScript, pues. No, pero es que es muy difícil. Yo pienso que sería un esfuerzo muy grande, aunque pues El obviamente si desgaste no, visual sobre todo. sí, pero si no hay más opciones, pues toca, ok. Toca. Bueno, continuemos. Gracias por su intervención. Espero que de pronto, pues yo les voy a estar preguntando, pues puede volverse algo como artico, pero pues sí necesito de pronto enterarme de la situación de cada uno, porque realmente a veces uno no sabe. Entonces la idea es que ustedes, pues que ya conmigo de pronto, no sé, El feedback. vayan interactuando porque ustedes, claro, me gustaría preguntarles y de pronto si les pregunto algo de la clase y si han trabajado algo de código, hasta me pueden responder rápidamente, pero pues si a veces solamente es celular, entonces se dificulta. Listo. Entonces, seguimos. Entonces vamos a calcular el área de un triángulo. Entonces, obviamente, ya tenemos una definición. Acuérdense que tenemos las entradas, proceso. Aquí estoy haciendo un comentario y salida. ¿Listo? Y salida. ¿Listo? Entonces, aquí el tema es muy sencillo. Entonces, de las entradas, ¿qué necesito? Necesito asignarle a esta variable el valor de 2. Por favor, me confirman cuál es el error. A ver, desde la clase pasada yo estoy informando sobre el tema, a ver, muchachos. ¿Quién me dice cuál es el error? Que ese no es el igual, ¿no? Es la flecha. Bueno, realmente cuando yo quiero asignarle, entonces miren que acá, digamos, algo de la información se contradice, ¿no? Pero por favor no me vayan a crucificar, ¿listo? Entonces miren, por ejemplo, aquí, el divisor lo igualamos, ¿no? Le asignamos un valor entero, ¿sí? Le decimos que el divisor, pues prácticamente tenga el valor de 2. Pero en PCIN, recuerden que el operador de asignación se hace de esta forma. Al otro lado. Ah, Pues, sí, está bien. Creo que sí está bien. Mirémoslo por el otro lado. Ah, perdón. No, es así. Sí, señor. oh, sí, sí. Ojo, no es que este programa esté mal, no, realmente ellos dentro de su forma de trabajar los operadores de igualación, me imagino que ellos pues tienen detallitos, porque esto es un programa pues que ayuda a la programación y funciona y todo, pero entonces hay que saber las reglas para trabajar con este programa. En este caso, esto que estamos haciendo es lo mismo como si estuviéramos haciendo esto. ¿Listo? Ojo. En PSIN, el igual para este programa es este, pero para otros lenguajes sí es este. Entonces, para que lo tomen muy en cuenta, ¿vale? Para que por favor lo tomen en cuenta.
¿Sí me hice entender, muchachos? ¿Cómo se hace el igual? Pues con el signo menor que y el guión en el medio. Y él automáticamente es como si estuviera diciendo. El editor dice, bueno, esta variable es igual a 2. Eso es lo que estamos colocando aquí. Entonces, colocarle aquí variable divisor igual a 2. Listo. Como esta es una constante, automáticamente esta variable va a tener este valor siempre, digamos, por la operación, porque la operación matemática es base por altura sobre 2, llamémoslo de esa forma. Digamos que esa es como la operación matemática que se debería hacer. Entonces, aquí, yo que sí necesito, entonces necesito pedir la altura y la base. Y luego calculo el área. Entonces, quiero que entiendan ahí que vamos en este caso a solicitar. Entonces vengo acá en la parte lateral, comandos, le doy clic aquí a escribir y entonces aquí voy a solicitar. Entonces voy a escribir una cadena de texto. Entonces, escribir, entonces es el comando que necesito en este código, pero entonces el texto se llama digite la altura. Entonces, en este caso, yo puedo registrar. En este algoritmo, yo puedo registrar alturas. Ejemplo, no sé, ¿cuánto pesa Alejandro? Perdón, ¿cuál es la altura de Alejandro? 1,72. Listo, 1,72. Entonces yo puedo aquí colocar 1.72. Como estoy aquí colocando un valor con punto decimal, aquí podemos ya pues realmente escribir lo que sería una altura. Entonces, ¿qué dato me va a recibir ese 1.72? Johan. Perdón, sí, Jonathan, discúlpame, Jonathan, creo que Jonathan, no, ninguno, a ninguno le atiné, listo. Juan Felipe. ¿Cuál es la variable que me va a tomar el valor de 1.72, por ejemplo, cuando yo digite la altura? ¿Está por ahí? Ah, listo, ahí está escribiendo Juan Felipe. Entonces, miren, aquí hemos definido. Ah, bueno, algo importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando voy a definir variables de dos tipos de datos diferentes, entonces primero escribo una, no importa el orden, si una está arriba o si una está abajo, no importa, pero entonces esta sería la forma. Siempre para una variable o para varias en una sola línea, pero separadas por comas si son varias. Si es una, pues una, así se queda. Esto en este caso divisor. Quedó en una sola línea, fue una sola variable, pero como real fueron varias. ¿Listo? Listo, sí señor. O sea, la variable que tomaría la altura se llamaría altura. Como ya está definida, entonces lo que hago yo es lo siguiente. Leo, ¿sí? O leer, en este caso, leo la variable altura. Entonces miren que el proceso de escribir por teclado una información y leerlo, ¿sí? Entonces,
En esta variable altura, se almacena lo que usted digitó por teclado, 1.72, y le dio Enter. Cuando le dé Enter, automáticamente esta variable toma ese dato. Póngale cuidado y lo almacena en esta variable. Póngale cuidado a lo que les estoy mencionando. También vamos a escribir la base. ¿Listo? La base es otro, digamos, otro número que hay que digitar. ¿Listo? Pues obviamente la base, vamos a escribirla. La base, digite la base. Y efectivamente, perdón. Leer, miren que si no lo coloco, leer base. Listo. En este caso, las entradas ya están listas, ya están listas las entradas. No necesito absolutamente nada más para calcular el área del triángulo. Se supone que cuando yo digito una altura, posiblemente puede ser un valor entero, sin punto decimal, puede ser, pero en algunos casos no es así. Puede ser valores con punto decimal, ¿listo? Entonces, cuando vamos a calcular, digamos, el área de un triángulo, ¿sí? Entonces hay que entender, por ejemplo, si en este caso un triángulo qué tipo de base, qué tipo de altura tiene. Entonces normalmente esa figura pues ya tiene su forma y en el proceso lo que yo sí voy a hacer es la siguiente operación aritmética. En el área se va a almacenar, ¿listo? Entonces se va a almacenar lo que es la base por la altura. Entonces miren lo que va a ocurrir. Dividido 2. Punto y coma. Pregunta. Si nosotros vemos esta operación matemática, mi pregunta es, hay una operación de división y hay una operación de multiplicación. La pregunta es, en esa operación matemática, ¿cuál es, me fue la palabra, cuál es la prioridad en los operadores? ¿Quién me dice? La multiplicación. La multiplicación, muy bien. Es correcto. Para cerciorarme y ser más claro, acuérdense que en este caso los paréntesis se pueden utilizar. ¿Listo? Entonces, si yo lo hago así, yo sé que automáticamente la prioridad la tendría primero los paréntesis, obviamente, y dentro de los paréntesis se hace la operación que tenga que hacerse. ¿Listo? Entonces, como para que lo tomen en cuenta. Profe, es que yo sé que la operación, la prioridad la tiene la multiplicación, entonces se lo pueden hacer así. ¿Listo? Lo pueden hacer así.
Listo. Válido. Si ya tengo el proceso, entonces aquí, ya aquí estamos, es... variable. Variable. Área. El resultado de listo. Podemos comenzar a comentar algunos de los lenguajes en la línea de código. Digamos que ahí ya. Entonces vamos a salida. Ahora sí, ¿qué debe salir? Listo. Entonces, escribir. Entonces, aquí es donde voy a decir el resultado del área es, listo, los puntos. Y aquí donde yo digo, bueno, aquí es donde decía, pues, dependiendo del editor, ¿sí? Normalmente en Java, en JavaScript, es muy utilizado este signo de este operador de unión, ¿listo? En PCIN, pues no. Digamos que en PCIN solamente es después de las comillas, solo colocar la variable. Pero si yo necesito concatenar una variable después de un texto, normalmente lo hago con el signo más. Como este signo, digámoslo así, es un signo estricto en PCIN, me va a generar error. Pero en los lenguajes de programación como Java, JavaScript, Python, ojo, este signo o este operador debe de agregarse en las salidas, por ejemplo. ¿Listo? Guardo. Tenemos aquí los ejercicios que hemos hecho. Y listo. Bueno, entonces, desde la clase pasada hemos hecho algún ejercicio. Vamos a darle a ejecutar. En esta parte de la flechita verde la vamos a ejecutar. Y aquí digitamos la altura. Entonces, podemos decir 5, digite la altura, ¿listo? Y la base que sea 3, ¿listo? Entonces, miren que ahí lo importante es cuando el resultado me da una área con un punto decimal porque realmente estamos haciendo una división y aquí ya pues tenemos el resultado. Listo. Por ejemplo, acá tenemos en el material cómo trabajar unos elementos. Entonces vamos a ver si tenemos acá para trabajar la parte de los condicionales. Listo, los condicionales tienen una característica. Esto ustedes ya aquí ya lo van a ver, pues ustedes saben que aquí es importante para cuando vayan a resolver un problema, digamos, esta estructura me permite a mí poder ser utilizada y hace referencia a que un valor puede tener, en este caso, o puede indicarle al computador que se tiene que evaluar una condición y si el resultado es verdadero, pues se ejecuta lo que está dentro de la condición verdadera. De lo contrario, la condición se va por otro lado porque es falsa. Llamémoslo de esa forma. ¿Listo?
Entonces, bueno, listo. El típico algoritmo de que un aprendiz aprueba un examen cuando la calificación es mayor o igual a 3. ¿Listo? Entonces, elaborar el algoritmo, ¿sí? Entonces, esto pues realmente tiene su implicación. Entonces, por ejemplo, en el análisis, hay que utilizar en el problema una condición con dos operaciones, ¿sí? O se puede con condición doble. Entonces, esto es un tema que ustedes deben entender ahora porque cuando estén resolviendo algunas de las consultas del foro, esta forma de utilizar las estructuras de control van a tener un alcance, ¿listo? Entonces, por ejemplo, dice que en el problema, este problema sencillo se ejecuta o se va a realizar con una condición con dos operaciones o con condición doble. Digamos que aquí ustedes pueden estar como entendiendo el concepto. Y se dice que se obtiene un resultado o como aprobado o reprobado en el examen. ¿Qué debe disponer o qué datos debe disponer el algoritmo? Ah, bueno, se debe ingresar una nota, ¿sí? Y la nota puede ser mayor a 3 para ser aprobada. Si no, pues no es aprobada. Digamos que esto es un tema de, más que todo de analizar. Por ejemplo, acá tenemos en el diseño, tenemos, bueno, entonces tenemos que se registra la calificación. Listo, si es mayor a 3, listo. Aprobado, si no, reprobado. Listo, entonces, vamos a ver si hacemos rápidamente. Este nos puede servir, ¿sí? Entonces, hagamos otro algoritmo. Listo. Entonces, coloquemos aquí eje 2, ejercicio 2. Listo. Y reutilicemos aquí ejercicio 2. Pongámosle aquí. Cambiémosle para que tenga calificación, pongámosle. Calificación. Listo. Vamos a llamarlo así. Calificación. Listo. Aquí hay algo muy importante. Cuando ustedes vayan a asignar de pronto un título, un nombre al algoritmo, no utilicen tildes ni nada de eso porque pues no es importante aquí la ortografía en el nombramiento de los algoritmos. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de definir unas variables. Vamos a definir unas variables. En este caso solamente es una variable. Llamémosle calificación a la variable. ¿Listo? Como real, porque normalmente las calificaciones tienen... bueno, aquí hay algo interesante. Entonces, pues la calificación como que tiene el mismo nombre del entonces yo le puedo cambiar, por ejemplo, cambiémosle a nota. ¿Listo? Bueno, entonces regálenme un momentico, muchachos. Ya ya estoy con ustedes. Listo, continuamos.
Entonces, listo. Entonces, definimos la nota. Ah, bueno, y ahora sí, aquí el tema es el siguiente. Entonces, sí. Bueno, primero vamos a solicitar la nota. Entonces, bueno, entrada. Vamos a pedir la nota. Escribir. Digite la nota. Listo. Entonces, leer nota. Listo. Ahora, entonces, miremos esta estructura para que la... Entonces, si nota es mayor o igual a 3.0, llamémoslo de esta forma, yo puedo aquí asociar un valor numérico. Entonces, aquí escribimos aprobado. ¿Listo? Finalizamos con punto y coma. Y ahora sí, escribir reprobado. Listo. Digamos que este es un tema donde aquí, por ejemplo, la operación, o digamos el proceso, está a partir de aquí. Digamos que este es el proceso. El proceso. ¿Listo? Aquí estamos utilizando una estructura de condición o una condicional donde tiene dos resultados, aprobado o reprobado. ¿Listo? Digamos que este es como también la salida que tenemos en este caso. Claro, con eso se Salida. ahorra uno escribirlo 2 veces. Sí, correcto. Entonces, ese es el proceso. Esa es la importancia en el proceso. ¿Esta estructura para qué me sirve? Para evitar hacerlo 2 veces. ¿Listo? Entonces, muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. De esta primera estructura, considerar, porque es importante, bueno, en este caso, ya una de las apreciaciones es que yo evito escribir o realmente yo puedo obtener un resultado solo escribiendo a través de esta estructura. Yo puedo tener 2 resultados con una sola condición, llamémoslo así. Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces escribamos la nota, listo. Entonces se sacó 2. ¿Listo? 2.0. Entonces aquí ya aparece. Está reprobado. ¿Listo? Ahora, del material, quiero que analicen, que creo que es importante. Ya, por ejemplo, tenemos una explicación de la estructura condicional. Creo que hace falta una de las más importantes, que es, en este caso, digámoslo así. Bueno, tenemos varios ejemplos de las estructuras. Por ejemplo, esta estructura de iteración y repetitiva. Entonces, yo quiero hacerlo con Java, con JavaScript. Entonces, vamos a ver si por acá, en el material de JavaScript, vamos a ver por acá. Entonces, codificación de algoritmos. Listo. Bueno, se me cerró bueno, se me cerró la esta, pero entonces por acá. Entonces voy a coger la evidencia donde está, digo, el material donde está JavaScript, listo, entonces vengo acá, codificación de algoritmos y ojo, para que lo tomemos en cuenta, listo. ¿Qué debo utilizar para trabajar con JavaScript? ¿Listo? Entonces, dentro de los entornos de programación, hagamos una
digamos, una apreciación. Por ejemplo, yo puedo compilar en línea, que es a través de un recurso en web, ¿sí? Yo puedo instalar un intérprete, ¿sí? Utilizando un intérprete llamado Node, ¿sí? Puedo utilizar el editor de Visual Studio Code. Este sí es importante y este sí sugiero. Y puedo también usar la consola de Google Chrome Ah, por Chrome, sí. para poder trabajar miren que aquí hay un video, miren, ¿listo? Entonces miren este videito. Se demora, bueno, 8 minutos. Adelantémoslo un poquitico. Instructor, no hay audio. Ah, perdón. Listo. Entonces les voy a compartir a ustedes ¿el qué? El video. Bueno, aquí lo que dice es que nosotros tenemos que utilizar en el navegador una de las opciones que son clic derecho, inspeccionar, ¿listo? Y aquí aparece como una división donde aparece, en este caso, unos elementos de desarrollador, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí está el código en HTML, por ejemplo, en los estilos, que es como el diseño de la página, normalmente aparece de esa forma, ¿listo? Entonces acá lo que él menciona es que en otras opciones yo puedo trabajar directamente, pues yo puedo cerrar aquí, bueno, miremos aquí, No, ya está. su merced, ahora donde estaba, pero dentro donde dice consola. Ah, listo, vale. Entonces voy a entrar de dos formas, ¿listo? Entonces, una es entrar por clic derecho, inspeccionar, ¿listo? Y puedo entrar a console. Y aquí ya puedo, por ejemplo, limpiar la consola. Ahí estamos bien. Sí, señor. Ahora, si yo cierro y puedo entrar por otra parte, entonces lo hago por aquí. En los 3 puntos del navegador y utilizo más herramientas y aquí donde dice herramientas de desarrollador. ¿Listo? ¿Sí lo alcanzan a ver? Correcto, sí, señor. Listo, entonces mira que ahí ya me entra rápidamente y me entra consola, ¿sí lo ven? Listo, entonces, ¿qué más dice el video? Por ejemplo, yo ahí puedo colocar, bueno, una de las propiedades, por ejemplo, una de las propiedades que puedo utilizar JavaScript es console.log y hacer como pues revisar hacer el resultado. Entonces vamos a ver si podemos aquí hacerlo así. Hagámoslo aquí, bueno, ¿dónde estamos? Aquí está.
Listo, hagámoslo aquí. Listo, entonces, aquí. Console, miren que aquí la consola me permite a mí empezar a ver, yo pienso que vamos a colocar aquí una lupita. Lupa. Listo, aquí. Voy a volver a escribir. Listo. Ya estoy aquí sobre la opción de console. Miren aquí. Después de ingresar a las opciones. Entonces, console. Console.log. ¿Listo? Esto es una función que me permite ejecutar en, digamos, no sé. Creo que esta era la así. Entonces, estaba concatenándole a un número, el número 2, digámoslo así, porque realmente esto sería el resultado que tenemos. Entonces aquí miramos que el 28 es como si estuviera, miren que aquí el más, el concatenar, estamos trabajándolo. ¿Por qué? Porque lo puedo trabajar hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, volvamos a hacer el mismo procedimiento, console.log. .log. Digamos que esta es una propiedad del navegador para, entonces coloquemos aquí 2 más 8. Y siempre finalizamos con punto y coma. Entonces aquí estamos viendo que vamos a tener el mismo resultado. Pero si yo llego y hago esto, entonces listo. Llego y hago esto. Miren que aquí sí estoy haciendo lo que es una operación matemática, ¿vale? Entonces, digamos que es como escríbame lo que estoy haciendo dentro del paréntesis. Si estoy haciendo una operación matemática, miren, aquí ya tengo el resultado, es 10. Digamos que aquí estoy haciendo programación en JavaScript, ¿sí? Obviamente tengo que de pronto utilizar otras funciones para poder hacer algo como calcular el área de un triángulo. Entonces, si yo quiero limpiar la salida, ¿listo? La salida, pero no la voy a limpiar hasta que no le tome un pantallazo a esto. ¿Listo? Tomar un pantallacito a esto. Mandémosles aquí a sus compañeros. Ustedes mismos para que se den cuenta. ¿Qué estamos haciendo? Programación a través del navegador. ¿Listo? Digamos que esto es un ejercicio básico. Pero miren que nosotros la consola de Google Chrome la podemos utilizar para trabajar programación en JavaScript. Pero obviamente nosotros vamos a ser más pulidos. Si nosotros somos desarrolladores, vamos a trabajar en un editor de texto, en un editor de código. Entonces miren aquí Visual Studio Code. Vamos a ver en el material qué sugiere. Listo. ¿Yo qué sugiero? Pues sí, que instalemos Visual Studio Code. Listo. Entonces por aquí está la página oficial. Aquí está cómo instalarlo. ¿Listo? Entonces, hagámoslo. A ver si no se escucha bien. Yo sé que no se está escuchando. Pero entonces, voy a compartirles a ustedes este material. Listo. Ingresamos a la página oficial. Y en la página oficial tenemos un botón que se llama Download for Windows y vamos a utilizar el que dice Windows de 64, la versión estable, llamémoslo así,
Miren que por acá ya comienza a descargarse, o si no, por acá en la parte superior se descarga y solamente hay que darle doble clic, siguiente, siguiente, listo, siguiente y listo. Ya tenemos instalado nuestro editor. Este nos puede servir de aquí para adelante. Listo. Que si yo tengo Mac, miren que ahí dentro de la distribución, que si yo tengo Linux, miren que la distribución, entonces colocamos aquí Visual Studio Code. Entonces aquí en Visual Studio Code nosotros tenemos pues las diferentes opciones. Él automáticamente hace la recomendación para qué sistema operativo, pero entonces está para Mac, para Linux y para Windows. ¿Cuál? La versión estable, perdón. Entonces, esa se descarga y se le da doble clic y instalar y eso es muy fácil, muy sencillo. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Listo, después de abrir el recurso, vámonos a ver algunas consideraciones que tiene el algoritmo, porque miren que aquí ya, por ejemplo, ¿sí? Si ya instalamos, ¿sí? Ya instalamos, entonces vamos a ver algunas funciones u operaciones matemáticas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en JavaScript, usted puede utilizar muchas funciones matemáticas, digamos que un algoritmo que toma dos números, se puede aplicar 4 operaciones básicas, bueno, ejemplo, entonces miren aquí. Si yo declaro en un archivo de JavaScript, ¿listo? Dos números, entonces, ¿cómo los declaro? O sea, aquí le estoy diciendo, la palabra reservada let, ¿sí? Es un concepto de declaración de variable en JavaScript. Lo utilizo mucho porque, digamos que en la ejecución del algoritmo, él puede intercambiar o algunos datos, bueno, más adelante vamos a ver la propiedad de let, porque hay let y BART, ¿listo? Entonces, ¿qué queremos en este caso? Pues verificar de esos dos números que estoy asignando, les asigno un número, ¿qué operaciones puedo hacer? Entonces vamos a trabajarla acá en Visual Studio Code. Entonces vengo, cierro acá la carpeta. Entonces cuando ustedes abren por primera vez Visual Studio Code, él queda de esta forma. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a ver si tenemos alguna consideración por acá. Bueno, listo. Dice que, bueno, la documentación técnica oficial de JavaScript, entonces, por ejemplo, es importante, entonces coloquemos acá JavaScript, listo, y miren que aquí hay una documentación técnica que hace parte de un recurso estándar, ¿sí? Digamos que esta documentación técnica va en en el, en el recurso que ustedes deben trabajar. En este caso, esta documentación me va a definir, eh, bueno, cómo yo puedo iniciar en la parte de JavaScript, ¿listo? Y hay una guía, ¿listo? Pero entonces vámonos a, bueno, de aquí, área de aprendizaje, a ver, miremos a ver, ¿listo? Entonces, dice que JavaScript es más fácil de aprender que tecnología. Bueno, listo. Esto es un tema de conceptos, introducción a objetos, bueno, asíncrono, Listo, hay algo que quiero que vean, a ver. No, el primer algoritmo, el hola mundo, pues, entonces hagámoslo nosotros. Listo, entonces, voy a crear una carpeta, ¿sí? Voy a crear una carpeta. Entonces,
Voy a crear una carpeta, agregar una carpeta al área de trabajo. Bueno, digámosle abrir carpeta, listo. Entonces, como yo tengo acá ejercicios de, por ejemplo, de PCIN, ahora sí voy a hacer una carpeta que se llame JavaScript. ¿Listo? JavaScript, listo, así como se escribe. Tengan en cuenta que este es un lenguaje muy utilizado en el sector de desarrollo de software, ¿listo? Entonces aquí, bueno, de las recomendaciones que yo haría, ¿sí? Es, por ejemplo, ¿listo? De las recomendaciones que yo haría la siguiente, por ejemplo, si me vengo al área de extensiones, bueno, yo tengo en algunos en mi editor unos recursos, ¿sí? Que me permiten a mí trabajar más cómodamente como desarrollador. Entonces, el área de extensiones es importante en Visual Studio Code. Estas extensiones son clave e importantes. Entonces, por ejemplo, me interesa mucho JavaScript. Entonces, si ustedes se dan cuenta, extensión de JavaScript sí existe. ¿Cuántas, cuántas descargas tiene? Pues ustedes ahí mirarán. Hay una, digamos, una vertiente de JavaScript que se llama TypeScript, digamos que son esas extensiones para hacer programación de JavaScript utilizando esta forma. Esta es una nueva forma de programar en JavaScript. Entonces es muy utilizada para los frameworks, para Angular, para esos frameworks que son, digamos, un poco elaborados para lo que son aplicaciones ya empresariales o desarrollo de aplicaciones profesionales. ¿Listo? O sea que las extensiones nos permiten programar los diferentes lenguajes. Es para eso que Sí, ¿qué? sí, sí, correcto. Digamos que nosotros podemos que nuestro entorno pueda entender unos elementos de programación, o sea, diferentes lenguajes de programación. Podríamos llamarlo de esa forma. Disculpe Entonces, una pregunta. ¿sí? Dime. ¿Y las librerías qué son? ¿Cómo se definen? Me entró esa duda. O si no Vale, entro en el tema, pues no. mira, lo que pasa es que cuando yo quiero trabajar y quiero preparar mi entorno de desarrollo, normalmente lo que yo hago es mirar cuál es el alcance del proyecto o de los ejercicios que voy a hacer. Cuando yo trabajo un lenguaje de programación, cuando yo instalo el lenguaje, digamos que yo lo ejecuto, o sea, lo descargo, lo ejecuto, pues realmente ahí van incluidas muchas librerías dependiendo de la versión que tengas tú instalada. Entonces, si necesitas librerías, pues obviamente ya depende del editor y del, digamos, el programa o el lenguaje que tú necesitas instalar. Le agradezco, instructor. Sí, también me escribió por el chat y me quedó mucho más claro el concepto. Muy amable. Bueno, ¿cómo vamos, muchachos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Ustedes qué me dicen? Listo, entonces miren, entonces cuando nosotros vamos a trabajar con JavaScript, bueno, entonces por ejemplo aquí tenemos un poquito de la historia, digamos que hay cosas bien interesantes, ¿listo? Entonces, digamos que pues parte de esta información les puede a ustedes dar como el conocimiento. No sé, aquí en la guía, bueno, el Hola Mundo, herramientas, bueno, digamos que en la introducción tenemos lo mismo, ¿sí? Entonces, yo hago énfasis en la guía, miremos aquí el Hola Mundo, a ver qué tenemos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es JavaScript? Un lenguaje de programación multiplataforma orientado a objetos, nos permite hacer páginas interactivas, la diferencia entre JavaScript y Java, ¿listo?
Entonces, por ejemplo, JavaScript es orientado a objetos y Java es basado en clases. Entonces, digamos que el tema es interesante. O sea, aquí el tema es para que ustedes lo aprovechen y, por ejemplo, aquí yo puedo mirar unas funciones, ¿sí? Digamos que puedo mirar algunas funciones por consola. Aquí estábamos viendo funciones por consola. Entonces, para escribir, digámoslo así, para escribir código, lo que yo podría hacer es hacerlo por consola como lo estábamos haciendo anteriormente. Pero si yo ya quiero un editor, ¿sí? Un editor que realmente me brinde las capacidades, ¿sí? Entonces, algo interesante es que yo puedo hacerlo utilizando este editor que acabamos de instalar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo declaro variables en JavaScript, hay tres tipos de declaraciones. Está var, digamos que es la variable opcionalmente que inicie un valor, y let es una variable local con ámbito en el bloque o con ámbito de bloque y opcionalmente puede o no puede iniciar un valor. Constante, pues obviamente es el valor que nunca va a cambiar, o bueno, es una variable constante, no variable, es un nombre constante y solo va a tener una lectura en el ámbito del bloque. ¿Listo? Y aquí hay esta parte sí me gustó. Entonces, por ejemplo, aquí ya vamos desglosando todo lo que es conceptos puntuales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, var A, aquí estamos haciendo una concatenación. ¿Qué pasa con A? Pues como no está definida, dice A es undefined. ¿Listo? Normalmente cuando se dice que es undefined es cuando no tiene, en este caso, un valor de, como lo dice acá, un valor opcionalmente inicializado, llamémoslo de esa forma. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Estamos imprimiendo AB y digamos que después se declara AB. Prácticamente esto se puede volver. Perdón, aquí. Un momento. Contestar. Listo. Entonces. O sea, nosotros podemos utilizar el concepto de undefined para determinar si una variable tiene un valor, digámoslo así. Digamos que aquí yo puedo tener una variable de tipo input que no se le asigna valor, pero se evalúa si en la declaración es verdadera, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay algunos conceptos que los tenemos que trabajar, digámoslo así, y que realmente vamos a aprovechar porque pues tenemos que, hagan de cuenta que tenemos que ver las opciones que nos ofrece JavaScript para poder trabajar algunos ejercicios. De hecho, los ejercicios que tenemos acá disponibles en el taller de funciones. En la guía ya los vamos a ver, pero entonces vamos a hacer, por ejemplo, el primer ejercicio. ¿Listo? Entonces miren que aquí esta parte les ayuda a afianzar algunos conocimientos. Pero entonces, ¿cómo lo hago yo aquí en Visual Studio Code? ¿Listo? Entonces, aquí yo quise instalar alguna de las extensiones JavaScript. Sí, JavaScript. Instalemos. Es que dice snippet. Ah, ya. Listo.
Ajá, código limpio. Entonces, miren, ¿cuál voy a instalar? ¿Listo? Entonces, todas las que yo veo, digamos que la primera que sale, pues es la de JavaScript. Digamos que esa yo la voy a instalar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la instalo? Le doy aquí en el botoncito que dice instalar. Listo. Y ya me vengo a esa carpeta, me paso a la parte que dice explorador de archivos y ya lo que hago es voy a crear un script. Pues todo archivo en JavaScript termina en JS. Listo. Por ejemplo, si yo veo que este es un archivo en JavaScript, asocio de que tiene la terminación en .js y también tiene un estilo mi editor para poder diferenciar a qué archivo corresponde, a JavaScript, por ejemplo, en este caso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar dos variables, let, número. Entonces, yo puedo hacer esto, número igual a 8, y let, número, colocámosle 2, igual a 10. ¿Listo? Entonces, aquí yo puedo hacer varias operaciones. Por ejemplo, var suma es igual a número más número 2. ¿Listo? En este caso, yo lo que estoy haciendo es suma, voy a hacer ¿qué? Resta. Resta. Multi. De multiplicación. Y div o división. División. Listo. Entonces, miren. Si yo me doy cuenta, aquí estoy haciendo lo siguiente. Declaro dos variables y estoy haciendo una operación matemática. Entonces, estoy haciendo entrada, ¿sí? Llamémoslo así. Entrada. Proceso. Y toca la salida. Perdón. En JavaScript. ¿Listo? Bueno, la salida es, ¿qué? Console. Punto. Log. Sí, entre paréntesis. Vamos a colocar aquí. Suma. ¿Listo? Lo mismo acá. Console.log resta. Finalizamos siempre con punto y coma. Console.log multi y console.log división. Listo. Yo guardo, archivo, guardar con guardar. Entonces, control S también es la combinación de. Y lo que debo hacer es venir acá a los 3 puntos y decirle iniciar depuración o ejecutar. ¿Listo? Digamos que. ¿Y por qué? A ver.
Se me perdió la ejecución. A ver. Terminal. A ver. Ah, ok. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para ejecutar, vamos acá. Material. Console.log, sí. Ah, sí. Ah, puedo ejecutar. Listo. Bueno. Vamos a ver si lo ejecuta. Entonces, ¿cómo se llama el? Console. Salida. Salida, consola de operación. Hay una extensión que se llama Runcode. Exactamente. Runcode. A ver. Muy bien, muchas gracias, Run. Runcode. Hay varias, ¿no? Es JavaScript. O Coderum, creo que es. Coder. Run. Esa es. Perdón. Esta. Ah, pero aquí Pero hay dice. una específica para JavaScript. Sí, correcto. Aquí dice. Ah, sí, aquí dice Coder Runner. Entonces, instalemos esta porque dice aquí Java, J. Listo, Ah, sí, instalemos es. esta. Sí. Ahí dice Yo JavaScript. la tengo, pero hace rato no la... Listo, señor. Muchas gracias. Acá, ¿no? Ajá, run code. Démosle aquí. Mire, entonces, Coder Run. Listo. Vamos a decirles cuáles son las extensiones que he instalado para que la tengan clara aquí ustedes. Gracias, compañero. Muy amable. Entonces, acá. Vale. A ver. Coloquémosla aquí. Primero esta de JavaScript. Esta es una extensión y run code. Ah, pues corrámosla a ver si ejecuta. Listo, me dice que. Ay, no. Me dice que Node no se reconoce. Ah, puchica, entonces tengo que instalar Node.js. Muy bien. Entonces, miren. Para yo trabajar esta ejecución de los algoritmos lo puedo hacer, pero entonces tengo que trabajar con, vamos a ver, creo que no tengo Node menos versión. Node. No tengo Node instalado. Efectivamente, muchachos, tengo que venir acá muy juicioso y no sé, ponerle atención a esto. Esperen, en la instalación, ¿listo? Para yo poder trabajar con Visual, tengo que instalar Node. Listo, entonces, para yo poder trabajar con Node, tengo que ir a la página oficial. Uy, ¿qué pasó? Esta es una página. Ah, sí, ya ha cambiado. Instructor, un paréntesis. Sí, dime. Así como hay personas que saben y otras que más o menos sabemos, de pronto en el salón, bueno, en el salón, en el curso, la ficha,
hay personas que no saben. ¿Podría explicar un poco qué es lo que está haciendo? O sea, qué es Node, por qué es importante tenerlo ahí. Ah, bueno, listo. Me ¿Sí me parece entiende? bien. Listo, perfecto. Gracias. Entonces, miren, según el tema que vamos a trabajar, es que nosotros vamos a preparar nuestro entorno para poder trabajar JavaScript. ¿Listo? Entonces, como sé que en algunos momentos ustedes tienen que preparar su computador, digámoslo así, entonces el intérprete de JavaScript es importante instalarlo. Digamos que en Node, en este caso, es uno de los intérpretes para poder ejecutar aplicaciones en JavaScript. Por ejemplo, si ustedes quieren trabajar con Java, entonces ustedes tendrían que trabajar un intérprete como lo es, digamos, en este caso, para desarrollar aplicaciones en Java. Si nosotros queremos desarrollar aplicaciones en JavaScript, pues obviamente tenemos que instalar un intérprete. Ese intérprete se llama Node. Entonces, nosotros cuando queremos instalarlo, tenemos que ir a la página oficial y este intérprete nos va a brindar a nosotros todas esas propiedades para ejecutar algoritmos de JavaScript en nuestra máquina y lo podemos realizar utilizando estos entornos de desarrollo como es Visual Studio Code. Entonces, en este caso, O sea, en Node, permite aplicarlo, permite visualizar el funcionamiento, exacto, ¿sí? Ok. sí es correcto. Y nosotros podemos ver la ejecución de esos algoritmos porque ya tenemos en nuestro entorno un intérprete. Digamos que como el lenguaje de programación es interpretado, automáticamente este lenguaje tiene que tener o ese intérprete instalado en el sistema operativo para que para que podamos obtener los resultados. Entonces lo voy a descargar y lo voy a ejecutar. Entonces aquí le di en la página oficial. Está en la versión LTS. Digamos que esta versión es una versión gratuita, open source, y esta versión, pues obviamente la podemos descargar e instalar de la siguiente forma. Se descarga, entonces le decimos al instalador desde aquí, desde download, listo, y le damos next, aceptar, next, listo, instalar. Ahí me pide un permiso, yo le digo que sí. Tengo que, digamos que en el asistente, verificar que se cumplan las condiciones. Digamos que si te pido permiso, decirle que sí. Y si hay que aceptar, porque yo necesito que el sistema operativo, cuando yo a través de, miren, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy entrando a la consola de comandos, ¿sí? A través de CMD, porque necesito que me responda si tengo a través de un comando, si tengo instalado esta aplicación, digamos, este intérprete. Miren que aquí ya me responde. ¿Listo? De hecho, aquí yo puedo hacer ya codificación en JavaScript, por ejemplo. Console.log. Entonces aquí ya puedo colocar 10 más 10. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Listo? Aquí estoy trabajando a través de este intérprete programación en JavaScript. ¿Listo? Listo. Entonces, como yo sé que ya puedo instalar este intérprete, entonces ya podemos, pues, vamos a trabajar en el editor. Entonces, el editor está por acá. ¿Listo? Voy a cerrarlo un momentico y lo voy a volver a abrir porque primero se instaló Visual Studio Code y luego en Node. Entonces voy a cerrarlo, digamos, por consideración a que él tome algunos cambios relacionados con JavaScript y con el intérprete. Y listo, miremos a ver si ya funciona. Miren que aquí
Ya tengo resultados. 8 más 10, 8 menos 10, 8 por 10 y 8 dividido 10. Miren que aquí ya estoy obteniendo resultados, ¿sí? Aquí ya estoy teniendo resultados. ¿Por qué? Porque ya este editor automáticamente ya con Node instalado, el intérprete, ya podemos obtener el resultado. Y este run code, pues automáticamente va y busca el intérprete y verifica que esta línea de código pues se ejecute. O realmente lo que hace es compilar estas líneas de código. Listo. Entonces voy a compartir. ¿Qué les comparto? Este código, igual ustedes ya lo tienen. Pero entonces ya en la ejecución ya tenemos algunas consideraciones aquí. Bueno, hay que instalar Node, ¿no? Entonces, importante. Entonces, esta página, ¿sí? Hay que instalar Node. Yo sé que ustedes aquí, pues, tienen que, pues si tienen alguna indicación, pues yo creo que esto es muy sencillo, ¿no? O sea, instalarlo, ¿no? Yo no estoy diciendo que sea sencillo, pero instalarlo, pues realmente eso es muy fácil. ¿Listo? Entonces, voy a decirles que hagan la instalación a través de este. Listo. Si ustedes se dan cuenta, creo que acá también tenemos en el mismo material el video para que pues compartirle el video de cómo se instala Node. Entonces voy a hacerles como, bueno, pero entonces Node, Node.js, instalar. Listo. Entonces, descarga de instalación. Este está como muy reciente. Eso. Este es. Yo les daría este a ustedes. Entonces, miren, ya con este, digamos, con esta, pues, digamos que yo quiero que ustedes hagan el proceso, instalen. Y, por ejemplo, de las estructuras condicionales que nosotros queremos o estamos viendo, ¿sí? Por ejemplo, bueno, que si quiero ingresar una nota por teclado, bueno, digitarla, leerla y luego verificar, listo. Entonces, por acá en el material, listo, tenemos o disponemos de algunas funciones de este lenguaje, listo, sintaxis, listo, entonces ya estamos viendo algunas. Por ejemplo, hay otras que ustedes las pueden probar, por ejemplo, yo puedo tener operaciones de un algoritmo, ¿sí? Donde su valor constante, como es el valor pi, solamente hay que declararlo utilizando una librería. La librería mat.pi está asociado a que es un valor ya constante, no cambiaría, digámoslo así. Aquí está uno de los ejemplos. Entonces, este es un algoritmo que muestra el seno del valor pi multiplicado por 3 de la función. Bueno, digamos que elevado a una potencia. Bueno, esto son ejercicios que pueden ustedes ya comenzar a trabajar. Por ejemplo, si queremos ingresar información, ¿listo? Entonces acá están los operadores, lo que yo estuve comentando para PCIN. Ya hay algunas diferentes. En JavaScript, entonces, por ejemplo, tenemos operadores de asignación, lo que yo les comentaba, el igual,
y operadores de asignación con adición, con resta, con multiplicación, con división y pues finalmente el significado o lo que realmente está ocurriendo en esta abreviatura. Ahora, miren que están las reglas o el orden de evaluación de los operadores. Lo mismo, se ejecutan los paréntesis, primero se ejecutan las potencias, hay que analizar cuando un valor es negativo o es positivo. Bueno, digamos que esto ya lo vimos en la anterior. Pero entonces aquí, vamos a ver cómo lo ejecutamos. Ah, bueno, sí, digamos que la calificación constante, bueno, esto es para definir, pero yo quiero definir cuando ingreso un dato. Todo es, las estructuras se pueden trabajar. Bueno, hagamos esta, pues, entonces. Hagamos la de la calificación. Entonces, vamos acá. Ya a este archivo le llamamos, vamos a crear un nuevo archivo, coloquémosle bueno, o nota.javascript. Listo, ya vamos a terminar. Entonces, tenemos una const, llamémosle nota, igual a 4. ¿Listo? Entonces definimos y si, entonces, nota mayor o igual a 3. ¿Listo? Listo. Entonces, miren que la forma como yo debo escribir el si en Java, entonces aquí estoy haciendo una estructura condicional, se hace utilizando la palabra reservada if, paréntesis, y aquí la expresión, obviamente esto es una variable, bueno, esto es una constante, valor que no cambia, y va a valorar, o bueno, va a validar si es mayor a 3, y si es mayor a 3, pues entonces console.log, entonces aquí podemos colocar la nota está aprobada. Y finalizamos con punto y coma. ¿Listo? Digamos que hay unas, si no, de aquí, miremos acá en el material. Entonces, console.log aprobó. Bueno, tengo que trabajar de pronto el concepto de cuando utilizo comillas simples y comillas dobles, digamos que el alcance va a ser muy similar, ¿listo? Entonces, por ejemplo, esto es válido, entonces acá, si no, entonces console.log y aquí utilicemos comillas, a ver, reprobó, listo. Bueno, en este caso, pues ya estoy, no se olviden, no sé, entradas, no se olviden, proceso, y podríamos decir que estas serían las salidas. Llamémoslo de esta forma. Miren que ahí estoy colocando comentarios al código, entonces para que lo tomen en cuenta, ¿vale? En JavaScript. Listo, y le damos control S y ejecutamos. Decimos que la nota está aprobada. Claro, como le dimos el valor de 4, pues si le damos 2, démosle en 2.3, a ver qué sale. Reprobó. ¿Listo?
Entonces, pues obviamente aquí ya tenemos la ejecución de estos algoritmos y pues aquí ya tenemos una estructura condicional. ¿Qué sugiero? ¿Listo? Entonces, vamos haciendo los primeros algoritmos que tenemos aquí disponibles, ¿sí? Y ustedes me van comentando cómo les está yendo. Hasta ahora, vamos, digamos, entendiendo cómo se instala, cómo preparo. Bueno, esta estructura de repetición de ciclo for es un procedimiento muy interesante porque este algoritmo me permite repetir o realmente realizar una repetición dependiendo de lo que yo necesite. Por ejemplo, si yo quiero imprimir 7 veces algo, si yo quiero, bueno, aquí es importante que ustedes vayan agregando estos, el ciclo while, la repetición del ciclo while. Pues obviamente aquí hay unos elementos que sí son claves e importantes y aquí, por ejemplo, utilizamos un contador. Vamos a hacer una nueva sesión el jueves y vamos a realmente ya practicar con unos 3 ejercicios, con 3 ejercicios que definamos con los ciclos o las estructuras en Java del ciclo for, del ciclo while, y ya nos pasamos a explicar 3 ejercicios de vectores, arreglos. Listo, con eso tenemos para solucionar de aquí hasta el 19. Hasta el 19. ¿Listo? Entonces, ¿estamos de acuerdo, muchachos? ¿He quedado claro con el tema? Claro. ¿Ustedes tienen alguna inquietud, solicitud? No, pues inquietudes muchas y eso es lo bueno de las clases, que le quedan uno más inquietudes para irlas resolviendo en el Listo. desarrollo de las tareas. Entonces, yo quiero que en esta semana tengamos otra clase y la sesión la hacemos el viernes. ¿Listo? ¿Les parece bien? ¿Jueves o el viernes? Viernes, por favor. Bueno, claro. ¿Listo? Entonces, vuelvo a hacer la sesión con ustedes. Ya nos metemos en el lenguaje de programación que es JavaScript. Trabajamos las estructuras con más ejercicios y ustedes por hoy ya tienen, por ejemplo, el tema de lo que es trabajar en un lenguaje como PCIN, como JavaScript, y tenemos el entorno ya Del próximo a Visual ser. Studio. Sí, correcto. El entorno ya próximo a que quede listo para poder seguir trabajando. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Vale. Listo, muchachos. No los molesto más. Dejamos ahí en este momento la sesión. Finalizo, dejo de grabar y también dejo de compartir pantalla.